¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. Bueno, como siempre compartiéndoles una enseñanza bíblica. Estamos haciendo un estudio del libro de Gálatas, capítulo 5, específicamente de la parte que habla acerca de las obras de la carne. Y en esta oportunidad yo quisiera hablar con ustedes acerca de la envidia. La Biblia establece que como creyentes que somos debemos amar a nuestro prójimo. Esto implica el desear lo mejor para él y no tener sentimientos extraños que se traduzcan en rechazo, molestia o fastidio frente a las acciones o los éxitos de los demás. La envidia precisamente está entre la clase de sentimientos que nos enemistan con Dios y nos indisponen con nuestro prójimo. Hay dos términos en el Nuevo Testamento, en griego, que traducen la palabra envidia. Uno es tonos y el otro es celos. El primer término siempre tiene un sentido negativo, tonos. En Filipenses 1:15 el apóstol Pablo dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Te das cuenta que la motivación aquí, la cual menciona Pablo, pues es negativa. No es malo predicar acerca de Cristo, pero la motivación, acá Pablo dice por envidia y contienda. Yo puedo predicar de Cristo, pero alguien por ahí me puede ver y también se siente motivado y quiere hacerlo más, no por honrar a Dios, sino quizás motivado más por una presunción carnal. Bueno, yo digo, si el pastor es visto, admirado por lo que dice, yo también quisiera tener esa misma recepción de la gente. Nota de que no está queriendo vincular a la gente con Dios, no está queriendo llevar a la gente al conocimiento de Dios, sino está buscando más realzarse a sí mismo, enaltecerse a sí mismo. Y la envidia tiene una serie de cosas que se van presentando en el camino y que la vamos a ir viendo. Y también el otro término es celos, con Z, en modo similar. Esto lo vemos en Hechos 13:45, cuando dice: pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Bueno, aquí estamos viendo que los judíos veían al apóstol Pablo, que había sido un fariseo, un hombre muy conocedor de la ley, pero esta vez ya no lo veían como un perseguidor de la iglesia, sino lo veían más bien como un defensor de la iglesia. Estaba defendiendo a las enseñanzas de Cristo y los judíos no estaban de acuerdo con eso, y hubo en ellos celos. Y bueno, empezaban a rebatirle al apóstol, contradecían y hasta blasfemaban, como dice el pasaje. Y este segundo término, celos con Z, casi siempre se traduce por la palabra celo con C, que lo usamos en español. Uno de los más grandes pecados de la sociedad y uno de los más comunes es precisamente la envidia. Es un pecado bajo y despreciable. La envidia significa el mirar con mala voluntad a otra persona. El diccionario define la envidia como tristeza o pesar por el bien ajeno. Es un sentimiento de animadversión contra el que posee una cosa que nosotros no poseemos. Eso es la envidia. A alguien le va bien, tiene éxito en su trabajo, en su negocio, el hombre se ve que está prosperando, se compró una casa bonita, tiene un auto nuevo, y nosotros, nos comparamos con esa persona y nosotros no tenemos la misma suerte, decimos entre comillas, no estamos prosperando como él, pero se despierta en nosotros esa tristeza, ese pesar por el bien ajeno. Como dice, es un sentimiento de animadversión contra el que posee una cosa que nosotros no poseemos. Eso no está bien. No creo que son muchas las personas que dan gracias a Dios por el éxito de alguien, ¿no? Aunque en la iglesia siempre hemos escuchado cuando el pastor nos dice: cuando tú veas que tu hermano está progresando, le está yendo bien, dale gracias a Dios. Y dile: Señor, bendícelo más todavía. Pero ¿cuántos realmente hacen eso? No dudo de que haya personas que lo hagan. Y creo que es bueno hacerlo, en lugar de tener esos sentimientos negativos que no dicen nada bueno de aquel que los tiene. Bueno,
Puede decirse que la envidia, como ya mencionamos, es un pesar, es un disgusto, es un desasosiego, un descontento, es un temor a causa del bien ajeno. La envidia se pareja con los celos, tienen una fuerte afinidad y muy raramente están separados. Sin embargo, se pueden distinguir entre sí. Tenemos celos de lo nuestro, envidiamos las posesiones de otros, los celos temen perder lo que tienen, ¿no? La envidia sufre al ver lo que otros poseen. El rey Salomón, cuando escribe ahí en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 4, versículo 4, dice: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Ya el mismo Salomón notó que este sentimiento negativo y que se traduce en actitudes negativas, pues son peligrosas. La envidia no está limitada a cierto grupo de personas. Es asombroso notar cómo este pecado existe en los corazones de los hombres y mujeres de todas las esferas sociales. Este mal detestable aparece en médicos, en abogados, en políticos, en banqueros, en hombres de negocio, en maestros, en cantantes, en músicos, en deportistas, como también en los oportunistas, en los que, incluso en las personas que ocupan cargos, también en las iglesias y en miembros de la misma. En 1 Samuel 18, versículos 7 al 9, vamos a ver un caso de envidia en relación con Saúl y David. Ahí dice que las mujeres cantaban, danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y cuando Saúl escuchó esto, la Biblia dice que se enojó en gran manera y le desagradó este dicho y empezó a pensar y a decir: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Ya tú sabes la historia, ¿no? Que Saúl fue un hombre que odió a David y lo persiguió varias veces y lo quiso matar. Precisamente porque no le gustaba la idea de que él fuera más admirado, de que David fuera más admirado que él. Y como veía que las chicas, las mujeres cantaban y a él le daban 10,000 y a Saúl 1,000, pues esto hizo que se sienta mal. Y yo pienso que fue un sentimiento de envidia. Yo pienso, y con todo el respeto que se merecen los líderes religiosos, que dentro de las iglesias también existe lo que se llama la competencia entre pastores, ¿no? O como alguien mencionó, el celo ministerial. El pastor titular de una iglesia puede que tenga entre sus asistentes a uno que predica mejor que él y que la gente le gusta que predique ese pastor. Ustedes saben que en la iglesia a veces existe ese tipo de cosas, ¿no? Cuando alguien dice: a mí me gusta mucho cómo predica el otro pastor, en cambio el otro no, bueno, sí, pero más me gusta el otro porque el otro es más locuaz, más divertido, o informa mejor, es más didáctico, tiene más contenido. A veces hay ese tipo de cosas en la iglesia donde los hermanos comparan a un predicador con otro. Bueno, pero yo digo, cuando un pastor, que puede ser el pastor titular, ve que su asistente predica mejor que él y tiene mejor llegada que él, a veces esto puede despertar lo que llaman algunos celo ministerial. Sí, y bueno, no quiero comentar más, pero sé que ha habido casos en que el pastor, como alguien dijo por ahí, cuando ve que su pupilo o su asistente está destacando, pues no le da oportunidades o lo comisiona para otra cosa, pero no le da púlpito, porque no quiere que la gente pues incline su corazón a él. Sí, ¿te parece algo raro escuchar esto? Sí, pero déjame decirte que eso también es envidia. No debería ser así. Y yo no conozco muchos pastores que se alegren y digan: ah, qué lindo, este hermano predica muy bonito, predica mejor que yo, voy a usarlo más para que predique en el púlpito y edifique a la iglesia. La verdad, yo te digo que son pocos los que hablan así, ¿eh?
Hay de todo, en este valle de lágrimas hay de todo. Lo correcto sería, si ves que tu asistente o tu Timoteo o tu pupilo o qué sé yo, aquel que tú estás formando para que sea un pastor, un predicador, ves que está destacando en algo en lo cual de repente tú no destacas, y hay que tener la humildad de admitirlo. Pues ora para que ese hombre siga destacando y siga avanzando y siga progresando y crezca y se desarrolle más. No son muchos los que tienen la misma forma de pensar de Juan el Bautista cuando vio a Jesús y dijo: es necesario que él crezca y que yo mengüe. Si la envidia solo sirviera para expoliar nuestra ambición hacia el bien, para alcanzar más altos ideales, entonces sería algo recomendable. Pero generalmente lo opuesto es la verdad. La Biblia tiene mucho que decir sobre el pecado de la envidia, que está clasificada en las compañías impías de la injusticia, de la fornicación, la perversidad, la avaricia, el homicidio, la contienda, el engaño, la detracción, incluso hasta el odio a Dios, la desobediencia y la mentira. Si no, Pablo, ¿por qué la pone en la lista de las obras de la carne que está en Gálatas 5, 19 al 21? El mismo apóstol dice ahí en Romanos 1, 28 al 30, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Pablo está hablando acerca de aquellos hombres que no toman en cuenta a Dios, que no aprueban tener en cuenta a Dios. Y cuando estas personas dicen: yo no necesito a Dios, yo vivo mi vida a mi manera, yo soy feliz sin Dios. Bueno, ¿qué hace Dios? Acá dice claramente, Dios los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y ya menciona lo que dice, estando atestado de injusticia, fornicación, entre todas estas cosas menciona la envidia. Y cuando yo veo el mundo, y sin necesidad de mirar al mundo, ver solamente mi país, la sociedad en la cual yo me muevo, y ver las noticias todos los días, y ver los diarios, ver los noticieros, donde lamentablemente la sociedad está plagada de injusticia, de maldad, de crueldad, de corrupción, de crímenes, de delincuencia. Yo me pongo a pensar, ¿qué está pasando en mi sociedad? Está pasando precisamente lo que dice Pablo aquí en Romanos 1, 28 al 30. Todo lo que está pasando en el país es porque está pasando en medio de gente que no aprobó tener en cuenta a Dios. Y por lo mismo que no toman en cuenta a Dios ni les interesa, entonces Dios los entrega una mente reprobada para hacer todas las cosas que ya mencionamos. El Perú debe cambiar, por supuesto que sí. Mi país debe cambiar. ¿Pero quién lo va a cambiar? ¿El gobierno? ¿El presidente? ¿Los ministros? ¿El Congreso? No. Si también ellos están atestados de estas cosas. El único que puede cambiar el corazón del hombre, el único que puede cambiar el corazón de los habitantes de mi país es Cristo. Cuando la gente se arrepienta de verdad y reconozca su pecado y se acerquen en una actitud de fe. Que eso es lo que realmente predicamos nosotros, los pastores, los predicadores. Le decimos a la gente que se arrepientan. Pero me parece que la sociedad está desarrollando cada vez una dureza mayor. Están endureciendo más su corazón al Evangelio. Y paralelo a eso estamos viendo, yo digo por otro lado, iglesias grandes, mega iglesias, que se jactan de estar viviendo un paraíso, un avivamiento, pero estamos viendo una sociedad que está viviendo en las tinieblas, una sociedad que se está hundiendo en el pecado. Mientras algunas iglesias están viviendo su propio paraíso, encerrados en sus cuatro paredes, afuera la sociedad se está desangrando por su incredulidad y por el pecado. La envidia tiene efectos, sí, claro. La envidia hace que la persona no aprecie ni disfrute de lo que tiene. Hay muchas personas que no aprecian
No disfrutan lo que poseen porque tienen envidia de lo que otros tienen. Como dice Job capítulo 5, verso 2, es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. La envidia te empequeñece. El tener envidia es una señal de pequeñez. El ser envidioso denota que tienes un alma estrecha. El ser envidioso es admitir francamente que no tienes la habilidad ni la natural disposición y capacidad para competir con aquellos que se destacan, con aquellos que son superiores a nosotros. Bueno, mira, déjame decirte que hay personas que pueden ser superiores a ti en alguna habilidad, pero eso no tiene que hacerte sentir a ti mal. Tú puedes destacar en otras cosas, porque Dios te creó con talentos y habilidades y Dios te ama así como eres. Tal vez otras personas trabajan de una forma más inteligente, no significa que sean inteligentes, pues más inteligentes que tú. Sí, son inteligentes porque son más organizados, más detallistas, son personas que toman su trabajo con seriedad y tal vez son cosas en las cuales tú tienes que ajustar para que puedas también igual tener éxito que ellos. Sí, claro, yo pienso que es así. El Salmo 106, verso 14 en adelante dice y habla del pueblo de Israel que lamentablemente pues no entró a la tierra prometida. El pueblo que sacó Moisés de Egipto no entró, ni el mismo Moisés entró. Pero acá dice que estos se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad, y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Y acá dice, tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram. ¿Por qué Dios hizo desaparecer a Datán y a Abiram? ¿Por qué Dios destruyó el campamento de estos hombres? Porque despertaron en envidia hacia Moisés y hacia Aarón. Y ya te das cuenta que Dios tuvo que sancionar y tuvo que castigar drásticamente porque Dios quería que su pueblo sea un pueblo santo. Pero este pueblo lamentablemente no obedeció a Dios y Dios lo tuvo que desechar y por eso que no entraron a la tierra prometida. Y no entraron a la tierra prometida porque tenían envidia de los líderes. No los consideraban, no los respetaban, no los amaban y se creían mejor que ellos. A pesar que Dios puso a Moisés y a Aarón para que sean los líderes que saquen a Israel de Egipto, no los consideraron así y Dios tuvo que intervenir y desaparecer a todos aquellos que se rebelaron contra su voluntad. La envidia nos hace sentir antipatía hacia otros. La envidia genera desprecio hacia aquellos que nos superan y no se detiene ante nada para desacreditar y despreciar al que se destaca en algo. Proverbios 27:4 dice, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Pregunta ahí. La envidia causa la destrucción. Fue la envidia lo que provocó la muerte de nuestro Señor Jesucristo. No estoy diciendo que la envidia nació en Él, no. La envidia de los líderes. La envidia destruye al individuo. Mateo 27:18 dice, porque sabía que por envidia le habían entregado. Marcos 15:10 dice, porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Los sacerdotes religiosos, los líderes religiosos, los que tenían manipulada la conciencia de los judíos. Pero no eran líderes buenos, eran malos. No eran líderes ejemplares, no, tenían una doble vida, eran hipócritas, por eso Jesús los llamaba así, hipócritas, a los fariseos. Ellos veían que Jesús emergía, su liderazgo estaba siendo aceptado, las multitudes iban detrás de él, porque la gente no es tonta, la gente se da cuenta quién es quién. La gente sabía que los fariseos eran tipos hipócritas, pero veían al humilde carpintero y veían el poder que había en él y la gente se inclinaba hacia él. Yo pienso que si Jesús no hubiera muerto crucificado, todo el pueblo de Israel al final hubiera creído en Jesús y todo el liderazgo de los fariseos religiosos hubiera desaparecido. Porque ellos no querían que eso suceda, por la envidia que le tenían, porque ellos no hacían lo que hacía Jesús, es porque finalmente también lo llevaron a la muerte. Aunque ya sabemos que Jesús está
predestinado para eso, pero voy a la motivación que había en estos hombres que se hacían a sí mismos como líderes religiosos del pueblo de Israel. Bueno, y entrando ya en la recta final de este estudio, déjame decirte que por ser envidioso no puedes obtener lo que deseas, porque Dios sabe que estás buscando honrarte a ti mismo y no a Él. Eso hace la envidia. La envidia hace que el hombre busque honrarse a sí mismo, pero no honrar a Dios. Y Santiago lo describe muy bien cuando dice ahí en el capítulo 4, versos 2 y 3, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Te das cuenta de lo que dice aquí? ¿Te das cuenta de lo que hay en el corazón del hombre que no recibe nada de Dios? Porque su corazón está lleno de codicia, está lleno de envidia, sus motivaciones son crueles, esa persona puede combatir, luchar, pero no consigue lo que quiere y pide, pero Dios que lee los corazones se va a dar cuenta de que esta persona no está buscando honrarlo a Él, está buscando honrarse a sí misma. Pide y pide mal. ¿Por qué? Porque quiere gastarlo en sus propios deleites. Sí, déjame decirte que hay gente que busca a Dios solamente para eso, para que Dios le dé los deleites de su corazón. No están buscando hacer la voluntad de Dios, no. Están buscando que Dios le dé las cosas que ellos piden, pero no tienen ningún interés de comprometerse con Dios para nada. Piensan que Dios es como la lámpara de Aladino, ¿no? Que frotaba la lamparita y pedías 3 deseos y el mago te los va a cumplir. Así muchos creen que es Dios. Y Dios les va a cumplir los antojos de su corazón, pero no están dispuestos a rendir su vida, ni a creer en Dios, ni a obedecerlo para nada. La envidia es tan destructiva que te puede impedir ir al cielo. ¿Sabías eso? Sí, en Gálatas 5:21, el pasaje que estamos estudiando, Pablo habla de las obras de la carne, menciona envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entre ellas está la envidia. El que es envidioso y alimenta la envidia y sigue así y logra cosas, pero de una forma negativa, ese sentimiento negativo lo acompaña, es un tipo que no le gusta que otros prosperen y busca maneras de ser un obstáculo, es alguien, como decimos acá, alguien que te baja la llanta, ¿no? El envidioso es así, ya sea que esté en el gobierno, en el Congreso, en la universidad, en el colegio o en la iglesia. Los envidiosos son peligrosos, si es que no se corrigen. Y bueno, termino con este pensamiento que por ahí lo encontré y que me parece muy interesante, que dice: quien en silencio envidia, en silencio se enferma. Quien en silencio envidia, en silencio se enferma. Y creo que esto está corroborado con lo que dice Proverbios 14:30, cuando dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Sí, la envidia te enferma al final. Y si tú no quieres estar enfermo, porque la envidia te puede enfermar, y yo no sabría decirte si dicen que el estrés puede llegar a debilitar tu sistema inmune y puedes adquirir enfermedades como el cáncer, entre otras. La envidia pienso que también podría ser algo así. La envidia te puede atacar los huesos, como dices, carcoma los huesos. Te va dañando tu fibra moral. Espiritualmente significa que estás mal. No es bueno envidiar. No. Dile a Dios que te ayude a superar eso. Dile a Dios que te ayude a quitar esa actitud carnal que no te va a traer cosas buenas, sino al contrario, te va a perjudicar. Dile a Dios que te dé un corazón que ame, un corazón agradecido, que cuando tú veas el éxito de otros, tu corazón no se llene de envidia, sino dale gracias a Dios y decir: Señor, gracias por ese hermano, gracias por ese pastor, gracias por esa persona que está progresando, gracias por ese hombre que le está yendo bien en sus negocios, gracias por ese hombre que se ha comprado su casa, su carro nuevo,
bendícelo. Claro, si es que está haciendo las cosas correctas, ¿no? Porque también hay gente que hace cosas incorrectas, se mete en la corrupción y puede llegar a tener todo eso. No, pero si ese es un tipo que está trabajando y haciendo lo correcto y lo honesto y está prosperando, agradécele a Dios porque es un buen ejemplo. Porque es así como puede prosperar una persona. Es así como debe prosperar una persona. Trabajando honestamente, pagando sus impuestos y haciendo el bien. El hombre que hace eso va a prosperar. Hay mucha gente que no le gusta hacer eso. Hay gente que quiere la plata fácil. No quieren trabajar, están sentados, durmiendo, comiendo, mirando televisión. No trabajan, pero quieren ganar dinero. No, tienes que trabajar, tienes que esforzarte. Y aunque te paguen poco, pero sé inteligente, ahorra e invierte en un negocio, no sé. Pero te vas a dar cuenta que para lograr salir adelante y lograr encumbrarse en la vida, uno tiene que esforzarse. Y ese es el tipo de personas que necesitamos. Gente esforzada, valiente, trabajadora. No tipos que anhelan ganar plata y envidian a los otros y buscan la manera como hacerles daño para que no sigan prosperando. No, la envidia al final te va a enfermar. Y déjame decirte que si eres un envidioso y no te corriges, no vas a entrar al reino de los cielos. Y espero que no sea así. Espero que Dios te ayude, me ayude a mí, a librarnos de aquellos sentimientos o actitudes negativas que no nos hacen bien. Y que más bien tengamos el corazón humilde que tuvo Jesús y podamos tener también lo que Pablo llama el fruto del Espíritu Santo, que puedan brillar en nuestras vidas. Espero que este tema haya sido de ayuda y bendición para ti. Estamos en contacto en una próxima oportunidad.